Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. ¿Cómo alcanzar el favor de Dios y el favor de los hombres? Amén. ¿Cómo alcanzar qué? El favor de Dios y el favor de los hombres. En la vida de Esdras encontramos, amados hermanos, unos principios vitales. Encontramos esas 7 cosas, amados hermanos, que son definitivas en la vida de un creyente para alcanzar el favor de Dios y de los hombres. Bendito es el nombre del Señor. La Biblia declara aquí, en este viaje de Esdras hacia Jerusalén, versículo 9 dice: porque en el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Será que es importante que tengamos la buena mano de Dios? Amén. Todos la queremos. Cuando Jabes oró al Dios del cielo, le dijo: oh, si me dieras bendición. ¿Y qué más le dijo? Si tu mano, ¿cierto? Si tu mano estuviera sobre mí. Jabes sabía que la mano del Señor en la vida de una persona es vital, porque la mano de Dios sobre nosotros es su protección. En el Salmo 139 dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Es protección. La mano de Dios también es su poder sobre nosotros. Cuando la Biblia dice que la mano de Dios venía sobre un hombre, era el poder del Espíritu de Dios. Mire, hermano, cuando esa mano de Dios estaba sobre Elías, estaba sobre el profeta Ezequiel, cuando esa mano de Dios estaba sobre Sansón, hermano, las cosas más increíbles eran hechas. La mano de Dios es también la dirección. ¿Saben que el Señor dijo: si yo, dijo Jesús mismo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, es porque ha llegado el reino? La mano de Dios es la misma presencia del Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren la mano de Dios? ¿Cuántos quieren la protección de Dios? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Eso lo queremos todo, hermano. Pero hay 7 cosas que hacen que el favor, que la gracia, que la mano de Dios esté sobre nosotras. Primera de ellas, dice el versículo 10: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. ¿Qué había hecho Esdras? Había preparado el corazón para buscar en la ley de Jehová. Dice inquirir. La palabra inquirir significa preguntar, significa investigar. El Señor Jesús dijo otra cosa.
Y lo dice en el Evangelio de Juan: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y esa palabra escudriñar, que la estoy asociando con la palabra inquirir, es lo que hace el minero allá en la mina. Con su pica él está escarbando, él está buscando la veta, sea de esmeralda, sea de oro, de lo que sea. Él está picando, está buscando. Eso es escudriñar. Es lo que hace el barquero ahí, hermano, que está sacando oro, colando barrito y todo. Él está escudriñando para buscar el oro. Y así debe ser el creyente. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Mi hermano, la Biblia dice en el Salmo 1, ¿quién es el bienaventurado? Bienaventurado el varón, dice, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En el libro de Josué, el capítulo 1 y el versículo 8 también lo dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuánto nos va a salir bien si aprendemos a escudriñar la palabra y a guardarla? Todo. Amén. ¿Qué era lo primero que había hecho Esdras? Había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. ¿Solo ahí? No. La segunda cosa dice: y cumplirla. El segundo aspecto que aparece ahí es que Esdras no quería solo llenar su cabeza de conocimientos. Hoy, amados hermanos, hay mucho creyente cabezón. Mire, hermano, eso, radio, internet, televisión, y eso le meten y eso, mire, se saben todos los predicadores que hay. Yo me sé por ahí un par de nombres de predicadores, pero les aseguro que en la iglesia hay muchos que eso saben de dónde es, qué iglesia tiene, a qué hora predica y todo, hermano. Saben, y tienen una cabeza así de grande y un corazón así de chiquito, hermano. El corazón y la cabeza tienen que ir parejos, o si no, hermano, es una defecio, es una persona anormal. Esdras había preparado el corazón para inquirir, para buscar la ley del Señor, pero dice para cumplirla. Mire, mi hermanito, si solamente cumpliéramos un poquito de lo que sabemos, ya estaríamos lejos. ¿Cuántos saben cuál es la gran comisión? Y de hacer discípulos. Todos la saben. ¿Cuántos saben cuál es el gran mandamiento? ¿Sabe que, mi hermano, usted ya se sabe en la Biblia? Porque el Señor dijo que en esos dos mandamientos está resumido todo. En esos dos mandamientos está resumido todo. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Digo, el Señor, esa es la ley. Todo es para eso. Para que aprendamos a amar al Señor sobre todas las cosas. Gracias, Martica. Estaba ahí nomás. Para que aprendamos a amar al Señor sobre todas las cosas y aprendamos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, no es cuánto yo sé, es cuánto sé, pero cuánto vivo. Amén. En el caso de Esdras, ¿quiere que le diga, hermano, por qué nosotros tenemos la Biblia? ¿Quiere que le diga por qué?
porque hubo un señor que se llamaba Esdras, que se propuso reunir los libros sagrados, porque nadie sabía que se estaba escribiendo una Biblia. Dios le dijo: Moisés, escribe lo que yo te estoy diciendo. Venía la palabra de Daniel y Dios le decía: escribe un libro. David escribió, los profetas, venía el Espíritu y les hablaba y les decía: escriba. ¿Y sabe? Y estaban los libros. Pero fue Esdras, cuando el pueblo fue llevado en cautiverio a Babilonia, que entonces Esdras dijo: no podemos permitir que lo que Dios ha hablado a través de sus santos profetas se pierda. Y Esdras tenía una escuela, hizo una escuela que se llamaba la escuela de los escribas. Y la palabra escriba es precisamente de escribiente. Los escribas eran como los notarios de la época. Y los escribas estaban en 3 lugares. Los escribas estaban en el palacio y ellos iban detrás del rey. Todo lo que el rey decía o hacía se escribía. Todo lo que el rey mandaba, ese era el escribiente del rey. Y habían los escribas del palacio. Habían otros escribas que estaban a la entrada de la ciudad. Y cuando en ese tiempo pues no estaba el DAS, ni la SIJIN, ni la Interpol. Sencillamente había una puerta en la muralla y se abría, y allí estaba el escriba aquí con su plumita, su tinta, y ahí tenía sus cueros y todo. Y entonces llegaba: ¿el señor dónde viene? No, yo vengo de Canaán. Canaán, ¿qué trae ahí? 3 canastos. ¿Qué hay en esos 3 canastos? Telas, zapatos. Iban anotando, hacían el registro de entrada, de salida. Pero como ellos estaban en la puerta, entonces venía la gente y llegaban 2 familias y le decían: señor escriba, es que queremos que nuestros hijos se casen. Y entonces se hacían ahí los contratos matrimoniales. Estaban en la puerta de la ciudad. Pero también llegaban otros y decían: no, es que yo le voy a vender mi finca aquí al señor. Y entonces aquí la gente se reunía: ay, mire, ustedes son testigos. Y el escriba hacía la escritura, sellaban una copia, la guardaban dentro de una vasija de barro, otra abierta, se la daban al que compraba. Eso no hay nada nuevo, ya estaba todo eso. Eran los escribas civiles de la ciudad. Habían otros escribas que iban con los guerreros. Cuando salían a la guerra, entonces le decían: salió el general fulano de tal con tantos hombres, no sé qué, y todo lo que le daban de caballos, de escudos, de comida, todo lo anotaban. Y cuando regresaban, pues el escriba también traía la cuenta: 50 muertos, 8 heridos. Bueno, todo el cuento, tantos cautivos, conquistamos esto, y por eso estaban los registros. Pero, amados hermanos, habían unos que eran muy especiales de los escribas. Esos eran, digamos, los 3 escribas, las 3 clases de escribas civiles. Pero la verdad es que los escribas eran ante todo de la tribu de Leví. Era gente santa. Y entonces Esdras dijo: no podemos dejar que se pierdan los libros sagrados. No es mi mensaje esta noche, sino que me divierto mucho cuando eso es de una materia de la teología, y es muy importante. ¿Sabe qué hizo Esdras? Se hizo una pregunta: pero ¿cómo podemos saber cuáles son los libros inspirados por Dios? Y entonces estableció lo que se conoce las leyes del canon. Y la palabra canon significa norma, regla. Entonces dijo Esdras: vamos a examinar los libros. ¿Cómo vamos a saber que un libro es de Dios? Y entonces colocaron las leyes. Primero, que en el mismo libro se sienta que Dios habla, que sea un libro autoritativo. ¿Sí? Y sabe que en la Biblia
uno encuentra, así dice Jehová de los ejércitos, yo soy. En la Biblia uno encuentra a Dios hablando, pero alguien podría decir eso. Sin embargo, de la primera cosa que estaba, un libro autoritativo, tenía que haber sido escrito por un hombre santo de Dios reconocido. Los hombres de la Biblia no fueron cualquier perico de los palotes, hermano. En Israel todo el mundo supo quién fue Moisés, quién fue David, quién fue Jeremías. Eran hombres sobresalientes, hombres santos, hombres de Dios. Y hermano, todos los hombres de la Biblia fueron de Israel, excepto Lucas, el médico, que era griego en el Nuevo Testamento. ¿Saben? Se iba armando la ley del canon. Tercera regla: el libro no podía tener ningún error ni contradicción. Si el libro decía que había habido una guerra y que fue en tal lugar, tenía que ser comprobado en el pueblo que allá había sido. El libro no podía tener como duda de que si era, como que no era. No, el libro no podía tener errores. Si el libro tenía un error en una fecha, en un lugar, en un nombre, no había hablado Dios. Un libro veraz. Tenía que haber sido también un libro que hubiera tenido uso dentro de Israel por tiempo. Entonces, habían muchos escritos, habían muchas cosas, pero cuando Esdras fue estableciendo el canon, las leyes para comprobar, entonces, hermanos, se dividieron el trabajo y en la escuela de los escribas empezaron a examinar los libros. Cada uno tenía una lista. Y la pregunta era, cada uno tenía que dar testimonio desde su corazón cuáles eran los libros que sentía que eran inspirados por Dios. Y sabe que, hermano, para asombrarse, todos concordaron en cuáles eran los libros sagrados, los libros inspirados por Dios. Los 39 libros del Antiguo Testamento. Habían otros libros que hablaban, y por eso la Biblia católica tiene otros libros, pero son libros que, aunque hablan de Dios, abiertamente se sabe que no son de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que este hombre Esdras era un hombre que había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, luego dice en segundo lugar para cumplirla. Pero en tercer lugar dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras no era un hombre, hermano, que únicamente que tenía una cabeza bien grande. Esdras era un hombre que tenía un corazón para Dios y para la gente, y que sabía enseñar la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuánto le dan la gloria al Rey de Reyes? Dale un aplauso al Señor y bendice su nombre. Gloria sea Dios. Luego, en el versículo 11 y 12 hay otro par de características. Dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba que versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. No solamente él preguntaba, quería cumplir y quería enseñar, es que de verdad la palabra se le había metido al corazón y era una eminencia. Más abajo va a decir que era erudito. Un erudito es el más alto en su rango. Hay abogados, pero el magistrado ya es un erudito, es el que está más arriba de todos. Había llegado a un punto prominente. Y sabe que, hermano, eso solo se consigue
con estudio, con disciplina. Hay personas que les da pereza estudiar, hacer los discipulados, hacer los pastoreos. Hay personas, hermano, que no se comprometen con su estudio en la casa del Señor. Entonces queremos el favor y la gracia de Dios, pero no hay la disposición, ¿sí?, realmente para alcanzar esos niveles de comunión con la palabra. Bendito sea Dios. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Dice Artajerjes, rey de reyes, a Edras, y ahora como dice, sacerdote y escriba, ¿qué? Erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. ¿Qué era Edras? Un sacerdote, dice, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos. Luego dice a Edras, sacerdote y escriba. Edras era un verdadero sacerdote, y aquí hay una diferencia en relación, amados hermanos, únicamente al estudio, y es que el sacerdote presenta ofrendas y oración. El sacerdote no es solamente palabra. El escriba podía ser un estudioso, pero el sacerdote iba más allá, en que él presentaba las ofrendas de Dios. Y en la Biblia la ofrenda es algo supremamente sagrado, hermano. Por eso es que el diablo la ataca de tal manera. Les mostraba hace poco un pequeño misterio, y les decía cómo el número 10, que tiene que ver con diezmo, es la misma letra de Dios. La 10, que es la yod en el alefato hebreo, la yod es la 10ª letra. En hebreo no hay números, sino letras, y es la más pequeñita. Pero esa letra, que es la más pequeñita, es Dios, es 10, y también es mano. Tenemos 10 dedos en nuestras manos. Es una letra muy sagrada, y en la Biblia la presentación de la ofrenda era supremamente sagrada. Le voy a decir tanto como esto: en la Biblia la ofrenda representa la misma vida, y le voy a decir por qué. Porque cuando una persona está trabajando, está gastando su vida en lo que hace. ¿Será que sí? Una viejita que está ahí, hermano, planchando, lavando, para ganarse un día de salario en una casa de familia. Un hombre que está abriendo, hermano, zanjas. Un mecánico que está allá engrasado, todo. ¿No está gastando su vida? Lo está gastando. Luego el dinero que él recibe, lo está recibiendo a cambio de ¿qué? Sí, de invertir su vida. Él está invirtiendo parte de su vida. Cada hora, cada instante es una partecita de nuestra vida, y él está ahí haciendo su labor. Entonces, la ofrenda que el hombre le da a Dios, en últimas, es la gratitud por la vida misma que Dios le ha dado. Entonces esa era la diferencia del sacerdote. El erudito era el estudio, pero Edras era sacerdote. El sacerdote presentaba ofrendas, presentaba incienso, pero hay algo más. El sacerdote es el que ora de manera especial por el pueblo. Por eso nuestro sumo sacerdote es Cristo, que intercede por nosotros. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces allí está, amados hermanos, un Edras que tenía su corazón para inquirir
en la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñar que era verdaderamente un versado en los mandamientos de Jehová, que era sacerdote y erudito en la ley del Dios del cielo. Y sigue diciendo: por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Jerusalén, a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Acá hay una palabra que sobresale, y es la palabra eres enviado, y enviado a llevar. ¿Y sabe cuál es la palabra ángel? Es la palabra mensajero o enviado. Lo mismo la palabra apóstol, es una palabra que tiene que ver con ser enviado. Y Esdras tenía una característica, amado hermano, que el rey resalta. Esdras era una persona a la que se le podían encomendar las cosas, porque las hacía. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Esta es una característica, colóquela por favor, una característica muy, muy importante. Tenemos que aprender, amados hermanos, a ser verdaderos mensajeros de bendición. Dios, al igual que Esdras, Dios también nos ha enviado a nosotros a hacer el bien, a llevar la palabra, a llevar el mensaje. Él fue enviado y lo resalta ahí. Dios, el rey lo envía, dice, porque de parte del rey y de sus 7 mensajeros eres ¿qué? Enviado. Hay gente que es muy buena, hay gente que tiene mucho conocimiento, hay gente, hermano, que son unos eruditos, pero ¿sabe qué? No se les puede encomendar nada porque no tienen disposición para cumplir un encargo. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? ¿Y qué dice la Biblia? Que como una persona que se corta los pies es el que manda a un mensajero necio, alguien que no va a cumplir las cosas. ¿Cuántos de nosotros somos buenos mensajeros? Esforcémonos, bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermano, cuando fuimos en junio a Brasil, yo molesté a Rosaura y a Hernando. ¿Y sabe qué? Hicieron su trabajo de una manera tan hermosa, tan linda, que yo creo que a todo el grupo, pues todo el grupo trabajó bien. Pero Hernando y Rosaura hicieron su trabajo con un corazón tan bonito que todos fuimos bendecidos. Y la Biblia habla de lo que es un mensajero fiel. Levante su mano derecha y dígale: Señor, hazme un mensajero fiel. ¿Sí? Hazme un mensajero fiel. ¿Cuántos quieren ser mensajeros fieles? Bendito sea el nombre del Señor. Esdras tenía la disposición, tenía todo para hacerlo. Gloria sea a Dios. En el versículo 17, después de que le ha dicho y le ha entregado, y lo que le entregaron fue muy grande. Note que en el versículo 15 y 16 dice: llevar la plata, el oro que el rey y sus consejeros. ¿Cuántos consejeros eran? Los 7 consejeros del rey, los 7 grandes. Pensemos en esto, hermano, eran 127 países. Por eso es que hoy en día, mire, la Biblia compara a Estados Unidos con unos pies de barro y de hierro, y a Babilonia y el comienzo lo compara con una cabeza de oro,
¿Cómo sería la diferencia de reinos? Por eso es que para todos esos pueblos de allá, de Irán, de Irak, Estados Unidos no es nada, es un aparecido, es el millonario del momento, pero ellos tienen 5.000, 6.000 años de historia y ellos no le creen a nadie. Si no fuera, amados hermanos, porque su apoyo ha sido las tinieblas, la oscuridad, desde Nimrod hasta el día de hoy, hermano, siguen igual, no tienen al Dios del cielo. Todo es por no les importa. Mire, hermano, los musulmanes llegan a un país y no es sino que tengan por ahí un 10% de gente de ese país que ya sea musulmana, y ahí mismo desatan una guerra civil para tomarse en el gobierno. Es terrible. El versículo 18 dice, versículo 17: comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra, plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. No está aquí la palabra, pero la palabra es esta: Esdras era una persona de confianza. ¿Sí era de confianza? Díganme, hermano, ¿sí era de confianza? Claro, el mismo rey les da oro, le da de todo y dice: vaya, me compra bueyes, lo que sea, y los ofrece por mí allá en el altar, y del resto de plata haga lo que quiera, haga lo que quiera. El rey le tenía confianza. El rey sabía que Esdras era un hombre de fiar. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Mira, entonces cuando uno mira todas estas cosas, un hombre que había preparado su corazón para buscar la ley del Señor, para cumplirla, para enseñarla, que era versado, que era erudito, que era un fiel mensajero y que era un hombre de confianza. Esas cosas fue las que hicieron que pudiera alcanzar el favor y la gracia de Dios y de los hombres. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Entonces, nosotros queremos alcanzar el favor de Dios y de la gente. Esforcémonos por tener estas cosas. Démosle a la palabra del Señor un lugar especial en nuestro corazón. Vivamos la palabra, compartámosla con otros, esforcémonos por ser excelentes y alcanzar un nivel superior, esa excelencia que tenía Esdras. Pero seamos también esos mensajeros fieles, hermanos, que vamos cumplidamente, que hacemos las cosas, y seamos personas de una fidelidad, de una honestidad, de un carácter, amado hermano, que la gente no pueda decir: ese me tumbó, ese me trampió. Era el punto que el rey dice: con lo demás, y no eran chichiguas, no eran chichiguas. Pero vamos a ver, hermanos, que Esdras tampoco era un botaratas, Esdras tampoco era una persona mezquina. ¿Sabe por qué? Porque a Esdras lo único que le interesaba era que Jerusalén fuera restaurada, que el templo fuera restaurado, que el pueblo de Dios tuviera la bendición. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Mire, mi hermano, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. De todo lo que el Señor, hermano, te dé, comparte con otros, no solamente con tu casa, no solamente con tu familia. Hermano, no te pegues de nada, bendice a otro sin tocar trompeta, sin hacer alaraca, hermano, de que yo le di, que eso, aquello. No, mi hermano, eso no funciona. Dice que la derecha no sepa lo que hace la izquierda, porque la izquierda, recuerden que la del dinero es la de la generosidad. ¿Cuánto le da la gloria a Dios?
¿Y sabe qué dice la Biblia? Si tu ojo es bueno, todo tu ser estará en luz. ¿Y sabe qué es el ojo malo en la Biblia? Es la mezquindad, es la envidia. El ojo malo en la Biblia es una persona maliciosa. El ojo malo en la Biblia es de una persona que no se puede alegrar con el corazón con las alegrías y con la bendición de los demás. El ojo bueno es ese corazón generoso, ese corazón que se alegra con las victorias de otros. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Que no es mezquino, envidioso ni amargado. Esdras era un hombre que tenía un corazón muy especial. Y a causa de eso uno encuentra, el rey dice que lo guarden, que le abran camino, que lo protejan, que cuando llegue al otro lado le den. Amén. Ese es el favor y la gracia del Señor. Mi amado hermano, proponga en su corazón ser una persona superior. No por orgullo, hermano. Daniel era de un espíritu superior. No se quede, hermano, al lado de la gente amargada, criticona, que no deja caminar. Sea usted como un Esdras, de un corazón que cree la palabra, la vive, la enseña, se supera, va adelante, es un buen mensajero, es una persona fiel. Y va a ver cuántas alegrías le va a entregar el Dios de la gloria. Puestos en pie. Bendito es el nombre de Jesús. Amén.